capítulo 20, versículo 1. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 1. Cuando se calmó el tumulto, Pablo mandó llamar a sus discípulos para animarlos. Se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones en las que multiplicó sus predicaciones para confortar a los discípulos, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y luego pensó en volver a Siria por barco. Pero supo que los judíos tramaban algo contra él y decidió regresar por Macedonia. Algunos acompañaban a Pablo: Sópatros, hijo de Pirro, de Berea; Aristarco y Segundo de Tesalónica; Gallo de Derbe y Timoteo; Tíquico y Trófimo de Asia. Todos estos se fueron por delante y nos esperaron en Tróade. Nosotros nos embarcamos en Filipos apenas terminaron la fiesta de panes ácimos. 5 días después nos reunimos con ellos en Tróade, donde nos detuvimos 7 días. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía ir al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. Pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Habían bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado al borde de la ventana, y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el 3er piso al suelo. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él. Después de tomarlo en sus brazos, dijo: no se alarmen, pues su alma está en él. Subió de nuevo y partió el pan y comió. Luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven, lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. Nosotros tomamos el barco para Aso. Debíamos llegar antes que Pablo y recogerlo allí, pues se había decidido que él haría el viaje por tierra. Efectivamente nos encontró Aso, subió a la nave con nosotros y llegamos a Mitilene. Al día siguiente zarpamos y llegamos a Quíos. Al otro día llegamos a Samos, y un día después de Mileto, pues con una escala de Trogilón. Pablo había decidido no hacer escala en Éfeso ni demostrarse más en Asia, pues de ser posible quería estar en Jerusalén para el día de Pentecostés. Debido a esto, desde Mileto, Pablo envió mensajeros a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. Cuando ya tuvimos a su lado, les dijo: ustedes han sido testigos de mi forma de actuar durante todo el tiempo que he pasado entre ustedes. Desde el primer día que llegué a Asia, he servido al Señor con toda humildad, entre lágrimas y las pruebas que me causaron las trampas de los judíos. Saben que nunca me eché atrás cuando algo podía ser útil para ustedes. Les prediqué y enseñé en público, en las casas, y exhortando con insistencia tanto a judíos como a griegos,
a la conversión de Dios y a la fe en Jesús nuestro Señor. Ahora voy a Jerusalén atado en el Espíritu, sin saber lo que allí me sucederá. Solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas. Pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús: anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Ahora sé que ya no me volverán a ver ustedes, entre quienes pasé predicando el reino. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra, portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. De nadie he codiciado plata, oro o vestidos. Miren mis manos, con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros. Como ustedes bien saben, con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Recuerden las palabras del Señor Jesús: hay mayor felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, Pablo se arrodilló con ellos y oró. Entonces empezaron todos a llorar y les besaban abrazados a su cuello. Todos estaban muy afligidos porque le había dicho que no lo volverían a ver. Después lo acompañaron hasta el barco. Cuando llegó la hora de partir, nos separamos a la fuerza de ellos y nuestro barco salió rumbo a Cros. Al día siguiente llegamos a Roda y de allí a Párata, donde encontramos otro barco que estaba para salir de Fenicia. Subimos a bordo y partimos, divisamos la isla de Chipre y dejándola a la izquierda navegamos rumbo a Siria. Atracamos en Tiro, pues el barco debía dejar su carga en aquel puerto. Aquí encontramos a los discípulos y nos detuvimos 7 días. Advertían a Pablo con mensajes proféticos que no subiera a Jerusalén, pero a pesar de ello, cuando llegó la fecha en que debíamos marchar, partimos. Nos acompañaron todos con sus mujeres y niños hasta fuera de la ciudad, y llegados a la playa nos arrodillamos y oramos. Después de los abrazos, subimos a la nave mientras ellos volvían a sus casas. De Tiro fuimos a Tolemaida, terminando así nuestra travesía. Saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al día siguiente nos dirigimos a Cesarea, entramos a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos allí. Tenía 4 hijas que se habían quedado vírgenes y tenían el don de la profecía. Llevábamos allí algunos días cuando nos salió al encuentro un profeta de Judea, llamado Agabo. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así tratarán los judíos al dueño de este cinturón y lo entregarán en mano de los extranjeros. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero él nos contestó:
¿Por qué me destrozan el corazón con lágrimas? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no lograron convencerlo, dejamos de insistir y dijimos, hágase la voluntad del Señor. Pasamos aquellos días, terminamos los preparativos del viaje y subimos a Jerusalén. Algunos discípulos de Cesarea que nos acompañaban nos llevaron a casa de un chipriota llamado Nasón, discípulo desde los primeros tiempos, donde nos íbamos a hospedar. Al llegar a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente acompañamos a Pablo a casa de Santiago, donde se había reunido todos los presbíteros. Pablo los saludó y fue contando detalle todas las cosas que Dios había realizado entre los paganos por su ministerio. Todos, por supuesto, dieron gloria a Dios por lo que escuchaban, pero luego le dijeron, bien saben, hermanos, cuántas decenas de millares de judíos han abrazado la fe en Judea, y todos ellos son celosos partidarios de la ley. Por otra parte, han oído decir que enseñas a todos los judíos del mundo pagano que se aparten de Moisés, que no circunciden a sus hijos ni vivan según las tradiciones judías. De todos modos, se van a enterar de que has llegado y entonces, ¿qué hacer? Reuniremos a la asamblea y harás lo que reuniremos a la asamblea y harás lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho un voto, y tú lo vas a apadrinar. Te purificarás con ellos y pagarás los gastos cuando se hagan cortar el pelo. Así verán todos que es falso lo que han oído decir de ti, y que por el contrario tú también cumples la ley. En cuanto a los creyentes de origen no judío, ya les hemos enviado instrucciones, pidiéndoles que se abstengan de la carne sacrificada a los ídolos, de la sangre y de la carne a los animales sin sangrar y de las relaciones sexuales prohibidas. Pablo pues apadrinó a aquellos hombres. Al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para notificar qué día concluirían sus tiempos de purificación y ofrecerían el sacrificio por cada uno de ellos. Estaban para cumplirse los 7 días cuando unos judíos de Asia vinieron a Pablo en el templo y empezaron a alborotar a la gente. Agarraron a Pablo y gritaron, israelitas, ayúdennos. Este es el hombre que por todas partes predica a todos en contra de nuestro pueblo, de la ley y de este santo lugar, y ahora incluso ha introducido a unos griegos dentro del templo, profanando este lugar santo. Decían esto, pero porque poco antes habían visto a Pablo en la ciudad acompañado con Trófimo, natural de Éfeso, y pensaron que Pablo lo había llevado al templo. La ciudad entera se alborotó. Concurrió la gente de todas partes y tomaron a Pablo, lo arrestaron hacia la salida del templo. Cerraron de inmediatamente las puertas. Querían matarlo, pero llegó el comandante del batallón la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. Enseguida tomó algunos oficiales y soldados y bajaron corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se acercó, hizo arrestar a Pablo y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la gente unos gritaban una cosa y otros otra. Al ver el comandante de que no podía sacar nada en claro a causa del alboroto, dio orden al que llevaba a Pablo a la fortaleza. Al llegar a las escalinatas, los soldados tuvieron que levantarlo y llevarlo a hombros a causa de la violencia de la multitud, pues un montón de gente lo seguía gritando, «¡Mátalo!». Cuando estaban ya para meterlo dentro de la fortaleza, Pablo dijo al comandante, «¿Me permites decirte una palabra?». Le contestó, «¿Pero tú hablas griego?». Le contestó, «¿No eres entonces
el egipcio que últimamente se rebeló y llevó al desierto a 4.000 terroristas? Pablo respondió, yo soy judío, ciudadano de Tarso, ciudad muy conocida en Cilicia. Permíteme por favor hablar al pueblo. El comandante se lo permitió. Entonces Pablo, de pie en la escalinata, hizo un gesto con la mano y se produjo un gran silencio. Después empezó a hablar al pueblo en lengua hebrea. Hermanos y padres, escúchenme pues, les quiero dar algunas explicaciones. Al oír que les hablaba en hebreo se calmó más aún su agitación y Pablo continuó. Yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Teniendo a Gamaliel de maestro, fui instruido en la ley de nuestros padres, en la forma más seria, y era un fanático del servicio de Dios como ustedes ahora. Así pues, así que perseguía muerte a este camino, hice encadenar y meter en la cárcel a hombres y mujeres. Esto lo sabe muy bien el sumo sacerdote y el consejero de los ancianos. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos de Damasco, y salí para detener a los cristianos que allí había y traerlos encadenados a Jerusalén para que fueran castigados. Iba de camino y ya estaba cerca de Damasco cuando a eso del mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que me hablaba. Entonces yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate y vete a Damasco, allí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. El resplandor de aquella luz me dejó ciego y entré en Damasco llevando en la mano por mis compañeros. Allí vino a verme un tal Ananías, un hombre muy observante de la ley, muy estimado por todos los judíos que vivían en Damasco. Me dijo, Saulo, hermano mío, recobra la vista. Y en el mismo instante pude verle. Entonces agregó, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigan su propia voz. Con esto lo que has visto y oído, serás en adelante su testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados. Invocando su nombre. Después de regresar a Jerusalén, mientras un día me encontraba orando en el templo, tuve un éxtasis. Vi al Señor que me decía, muévete y sal pronto de Jerusalén, pues no escucharán el testimonio que les des de mí. Yo le respondí, Señor, ellos saben que yo recorría las sinagogas encarcelando, azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre del testigo Esteban, yo me encontraba allí. Estaba de acuerdo con ellos e incluso guardaba las ropas de los que daban muerte. Pero el Señor me dijo, anda, ahora te voy a enviar lejos a las naciones paganas. Hasta este punto la gente estuvo escuchando a Pablo, pero al oír en las últimas palabras se pusieron a gritar, mata a ese hombre, no tiene derecho a vivir. Vocifereaban, agitaban sus vestidos y tiraban tierra al aire. Entonces el comandante ordenó que lo metieran dentro de la fortaleza y lo azotaran para que confesara por qué motivo gritaba de aquella manera contra él. Pero cuando quisieron quitarle la ropa, Pablo preguntó al oficial que estaba allí presente, ¿es conforme a la ley azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado antes? Al oír esto, el oficial fue donde el comandante y le dijo, ¿qué ibas a hacer? Ese hombre es un ciudadano romano. El comandante vino y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió Pablo. El comandante comentó, a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano. Pablo le contestó, yo lo soy de nacimiento.
Al momento se retiraron los que estaban para torturarlo y el mismo comandante tuvo miedo porque había hecho encadenar a un ciudadano romano. Al día siguiente hizo soltar a Pablo. Quería conocer con certeza cuáles eran los cargos que los judíos tenían contra él y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y todo el consejo que llamaba Sanedrín. Después hizo que bajara Pablo para que compadeciera ante ellos. Pablo miró fijamente al Sanedrín y les dijo: Hermanos, hasta el día de hoy he actuado ante Dios. A este punto el sumo sacerdote Ananías ordenó a sus asistentes que le golpearan en la boca. Pablo entonces le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás ahí sentado para juzgarme según la ley, y tú violas la ley ordenando que me golpeen. Los que estaban a su lado le dijeron: ¿Estás insultando al sumo sacerdote de Dios? Pablo contestó: Hermanos, yo no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito: no insultarás al jefe de tu pueblo. Pablo sabía que una parte de ellos eran saduceos y la otra fariseos, así que declaró en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza, a causa de la resurrección de los muertos. Apenas hizo esta declaración, se originó una gran discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, mientras que los fariseos admiten todo esto. Se armó pues un enorme griterío. Algunos maestros de la ley que eran del partido de los fariseos se pusieron en pie afirmando: Nosotros no hallamos nada malo en este hombre. Tal vez le haya hablado un espíritu o un ángel. La discusión se hizo tan violenta que el capitán tuvo miedo de que despedazaran a Pablo. Ordenó entonces que vinieran los soldados, sacaran a Pablo de allí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. Aquella misma noche el Señor se acercó a Pablo y le dijo: Ánimo, así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, tendrás que darlo también en Roma. Al amanecer se reunieron algunos judíos y se comprometieron con juramento a no comer ni a beber hasta dar muerte a Pablo. Los comprometidos en esta conjuración eran más de 40. Se presentaron pues a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos y le dijeron: Nos hemos comprometido bajo juramento a no probar comida alguna hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Ahora les toca a ustedes en el consejo obtener del comandante que haga bajar de nuevo a Pablo con pretexto de examinar más a fondo su caso. Nosotros por nuestra parte estamos esperando para matarlo antes de que llegue. Pero el sobrino de Pablo, hijo de su hermana, se enteró de esta emboscada y fue a la fortaleza a informarle. Entonces Pablo llamó a un oficial y le dijo: Lleva a este joven ante el comandante, pues tiene algo que contarle. El oficial se lo llevó ante el comandante y le dijo: El preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante lo trajo de la mano, lo llevó aparte y le preguntó: ¿Qué tienes que contarme? El joven respondió: Los judíos han decidido pedirte que mañana lleves a Pablo al Sanedrín con el pretexto de examinar más de cerca su caso. Pero no les creas, porque hay más de 40 hombres de ellos listos para tenderle una trampa. Se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que no le hayan dado muerte. Ya están preparados esperando tu decisión. El comandante despidió al joven con esta advertencia: que nadie se entere de que has dado esta información. Después llamó a los dos oficiales y les dijo: Estén listos para salir hacia Cesarea esta noche después de las 12 con 200 soldados.
70 de caballería y 200 auxiliares. Preparen también cabalgaduras para llevar a Pablo y entregarlo sano y salvo al gobernador Félix. El comandante escribió la siguiente carta al gobernador. Claudio Lisias saluda al excelentísimo gobernador Félix y le comunica lo siguiente. Los judíos habían detenido a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando me enteré de que era un ciudadano romano e intervine con la tropa para arrancarlo de sus manos. Como quería saber de qué lo acusaban, lo presenté ante el Sanedrín y descubrí que lo acusan por cuestiones de su ley, pero que no había ningún cargo que mereciera la muerte o la prisión. Después me enteré de que los judíos preparaban una emboscada contra este hombre, pero por lo que decidí enviártelo y dije a sus acusadores que me presentaran sus quejas ante ti. Adiós. De acuerdo con las instrucciones recibidas, los soldados tomaron a Pablo y lo llevaron de noche ante Antípatris. Al día siguiente regresaron a la fortaleza y la caballería siguiendo viaje con ellos. Al llegar a Cesarea entregaron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. Félix se informó y preguntó a Pablo de qué comarca era. Al saber que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando estés presente en tus acusadores. Mandó que lo custodiaran en el palacio de Herodes. Cinco días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos ancianos y un abogado llamado Tértulo, y presentaron una demanda contra Pablo ante el gobernador. Fue llamado Pablo y Tértulo empezó la acusación. Excelentísimo Félix, gozamos de gran paz gracias a ti y a las reformas que supiste promover para bien de esta nación. Todo esto lo reconocemos de mil maneras y en cualquier lugar y te estamos plenamente agradecidos. Pero no quisiera abusar más de tu tiempo y solamente te ruego nos escuches un momento con tu acostumbrada comprensión. Nos consta que este hombre es peor que la peste. Crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. Incluso intenta profanar el templo cuando lo tomamos preso. Querían juzgarlo según la ley, pero el comandante Lisias intervino en forma muy violenta y nos obligó a soltarlo. Luego declaró que sus acusadores tenían que presentarse ante ti. Si tú lo interrogas, podrás comprobar todas las cosas de lo que acusamos. Los judíos lo apoyaron, afirmando que realmente las cosas eran así. Entonces el gobernador dio la palabra a Pablo, que contestó, sé que has administrado esta nación durante muchos años, y esto me hace sentir muy confiado para exponerte mi defensa. Tú mismo podrás comprobar que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén en peregrinación, y que nadie me sorprendió discutiendo en el templo o alborotando a la gente, ni en la sinagoga ni en la ciudad, de modo que no pueden probar los cargos de que ahora me acusan. Pero sí admito ante ti que sirvo al Dios de nuestros padres, según nuestro camino que ellos llaman septa. Creo que todo lo que está escrito en la ley y los profetas, y espero de Dios, como ellos mismos esperan la resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los pecadores. Por eso yo también me esfuerzo por tener siempre la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Después de muchos años, he vuelto a traer ayuda a los de mi nación y ofrecer sacrificios. Y esta es la razón por la que me encontraron en el templo. Me había purificado según la ley, y no había aglomeración de gente ni tumulto.
Todo empezó por causa de unos judíos de Asia que hoy deberían estar aquí para acusarme, si es que tienen algo contra mí. Que los aquí presentes digan qué crimen hallaron en mí cuando compadecí ante el Sanedrín, a no ser esto que dije en voz alta ante ellos. Yo soy juzgado hoy por ustedes a causa de la resurrección de los muertos. Félix, que estaba bien informado sobre el camino, postergó el caso con estas palabras: cuando bajen al comandante Lisias, resolveré este caso. Dio instrucciones al oficial para que vigilara a Pablo, pero dejándole cierta libertad y sin impedir a los suyos que lo atendieran. Algunos días después vino Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo dejó hablar de la fe en Cristo. Pero cuando habló de la justicia, del dominio de los instintos y del juicio futuro, Félix se asustó y le dijo: por ahora puedes irte, te llamaré en otra oportunidad. Félix tenía esperanza de que Pablo le ofreciese dinero y por ello lo llamaba a menudo para conversar con él. Pasaron así 2 años. Entonces Félix fue reemplazado por Porcio Festo, y como quería quedar bien con los judíos, dejó a Pablo preso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mañana vamos a continuar el capítulo 25, Dios mediante y María Santísima. Bueno, recen por mí y por la peregrinación que tenemos en México y por las predicaciones que vamos a tener al final de este mes y en el mes de mayo, si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.